Vamos entonces a tener hoy el tema número 29 dentro de la serie Definiciones. Varón y hembra. Varón y hembra. Así que vamos a ir a este tema esencial en la escritura. ¿Ok? Muy importante en este tiempo porque la gente dice que es un varón y que es una hembra. Yo me siento 30% varón y 70% hembra, dicen hoy. ¿Qué dice la palabra del Señor? El mundo dice muchas cosas, el mundo dice más que eso, el mundo dice, se vale todo. Pero la palabra del Señor, ¿qué dice la palabra del Señor? Ese es el propósito de esta serie. Y la serie, y la intención es que le hable primeramente a los creyentes. Porque los creyentes estamos bombardeados, no con el tema de hoy solamente, sino con todas las definiciones. Los creyentes están bombardeados y expuestos a lo que el mundo cree. Cuando hablamos de verdad, pues hoy el mundo dice, yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya. Pero la Biblia dice que eso no es así, que la verdad es una sola. Pero el mundo quiere salirse con la suya para justificar el deseo de ellos de no darle cuentas a nadie. Pues muchas veces esa misma mentalidad del mundo es la que gobierna la forma de ellos vivir, obviamente, y la forma de ellos definir. Amor, era otra palabra. ¿Cómo define el mundo amor? Pues enmarcado en el tema de hoy, ellos dicen, amor es amor, es amor, es amor, es amor, es amor, lo ponen así como en un círculo. En inglés, love is love is love is love is love. Yo puedo amar lo que yo quiera, como yo desee, porque amor es amor. Pero eso no es lo que dice la palabra. Amén. Fuimos viendo aún inclusive que el verdadero amor, dice, echa fuera el temor. Si fuera amor verdadero, no tuvieran temor de la condenación eterna. La corroboración de que estamos andando en el amor de Dios y obedeciendo sus preceptos es porque estamos en paz con Él. Pero esto solamente lo sabemos y lo aclaramos a través de la Escritura. Por eso es que es importante que vayamos a la palabra del Señor. Para que seamos creyentes bien formados, bien informados por la palabra y bien formados por la palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que vamos a ir al tema de hoy. En el nombre de Jesús les invito a estar en Marcos capítulo 10, versos 2 al 12. Nos ponemos de pie, si puede, ¿verdad? Si está en condiciones. Si no, se puede quedar sentado, hermano. Marcos 10, 2 al 12. Amén. Amén, dice la palabra del Señor. Y se acercaron a él los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Padre Santo, Señor, bendice tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos permita entenderla, mi Señor. Nos permita reconocer la bendición que tú nos has dado, Señor, al salvarnos por medio de Cristo Jesús. Y la bendición también que nos has dado al tener tu palabra santa para poder, Señor, ser instruidos por ella. Para que, Señor, cuando veamos diferencias y veamos conflictos en el mundo, podamos, Señor, ir a tu palabra y en ella, Señor, ser edificados, Padre. Gracias te damos, Señor. Bendícenos, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, y la dirección. En el nombre de Jesús, amén. Se puede sentar, hermano querido. Amén. En el contexto de Marcos, capítulo 10, usted lo ve también en otros evangelios.
que es cuando le preguntan al Señor Jesús para tratar de desacreditarlo. No vamos a ir mucho al detalle del contexto, porque el contexto es un poco diferente, pero en la porción que leímos, la parte esencial que queremos concentrarnos es cuando el Señor creó todo, lo creó varón y hembra. Y vamos a ir a ese detalle bien importante. Ahora, ¿por qué los fariseos le estaban preguntando esto a Jesús? Porque ellos tenían dos bandos entre ellos acerca del tema del divorcio. Primero, el Señor no estableció el divorcio. El Señor estableció el matrimonio. Estableció el matrimonio de manera final y firme. Claro, había unas salvedades en cuanto a terminar el matrimonio, lo vamos a explicar claramente, pero el tema no es el matrimonio hoy día, lo que vamos a hablar hoy, pero tiene que ver, tengo que explicarlo para que podamos entender, porque es el fundamento de lo que a Dios agrada o lo que a Dios le desagrada. Los fariseos decían, un grupo decía, bueno, solamente se puede divorciar si hay adulterio en el matrimonio. Entonces había otro bando de igual tamaño que decían, no, si el esposo se desagrada de la esposa por cualquier cosa trivial, le puede dar una carta de divorcio. Y citaban allá en la Torá, ¿verdad? En el Levítico, especialmente Deuteronomio, se citaba cuando Moisés, pues, de parte de Jehová, pues, permitió que el marido prescribiera una carta documentando que no quería seguir casado con su esposa para que su esposa quedara libre del matrimonio. ¿Okay? Entonces, muchos se agarraban de ahí, olvidando cuál era el deseo de Jehová de que no hubiera tal cosa como el divorcio, sino que fueran unidos para siempre, el esposo y la esposa. El Señor les contesta. Si ustedes me están preguntando, ¿verdad?, acerca del tema, ¿qué fue lo que enseñó Moisés? Entonces, el bando que les dije, el segundo bando le dice, no, Moisés nos dijo que si a alguien no le gustaba la esposa, que lo documentara en una carta, le hiciera una carta de divorcio y la repudia, o sea, la mujer queda libre. Y Señor Jesús les explica, por eso mismo les permitió hacer esto, por la dureza de vuestro corazón, o sea, no por la mujer, sino porque ustedes tienen el corazón tan endurecido, tan carnal como lo tienen, que lo mejor le fuera a esa mujer no seguir junto contigo. Básicamente es lo que está diciendo el Señor aquí. Pero para que la mujer no quedara despreciada, se documentaba para que ella tuviera evidencia de que no fue que ella fue infiel ni nada, sino que el marido, por una tontería, porque las habichuelas quedaron saladas ese día, habían trivialidades así documentadas en la historia del pueblo de Israel. Pues ya quedó libre para que se viera la necedad documentada del marido. Y que ella quedaba libre y era libre para casarse de nuevo si ella lo deseaba. También documentaba que si el primer marido decía, ay, cambié de opinión, no podía cambiar de opinión, porque la había deshonrado. Por lo tanto, no podía estar cambiando de opinión. Eso es lo que le explica el Señor y le dice, por la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. Pero la parte importante es cuando dice el Señor, pero al principio de la creación, vamos a la parte importante, no fue así, sino que varón y hembra los hizo Dios. Aquí hay 4 cosas importantísimas que tenemos que considerar antes de entrar al tema de varón y hembra, y no es fluido, ni es no binario, ni es ninguna de estas letras y tonterías que hoy el hombre fuera de Cristo se ha inventado. El Señor creó varón, creó hembra. Al principio, como lo dice, el Señor hizo varón y hembra. ¿Por qué no dice hizo varones y hembras? Porque hizo un varón y una hembra. El Señor fue tan específico y dijo claramente que el varón fue creado primero y la mujer fue creada a causa del varón. Amén. Para que fuera su ayuda idónea.
Tan es así que fue creada a partir del varón, como usted lo sabe. Amén. Entonces, el mismo varón, Adán, decía, he aquí que esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por lo tanto, será llamada varona. No se usa ese término ahora, pero queriendo decir, si vamos al hebreo, lo voy a explicar por qué es así. Era para que se diera a entender claramente de que uno de los fundamentos de la inseparabilidad era que eran carne, literalmente la misma carne. Pero entonces, cuando vamos a la definición de las palabras, a veces que siempre las definimos, varón en hebreo, sacar. Sacar quiere decir que no es femenino. Hembra, que va. Que va, lo que quiere decir que no es masculino. Mira como el idioma define estas cosas. Dice, pues, o sea que o es o masculino o es femenino. No hay nada más. O sea, vamos al fundamento de cuando el Señor en el principio creó todo. Entonces, si añadimos el contexto de que el Señor creó a la mujer a partir del cuerpo del varón, pues más todavía. Porque explica lo que continúa diciendo el Señor Jesús. Primero, varón y hembra. Lo hizo Dios. No hizo nada más. No hizo nada in between. Porque el plan de Dios era el varón y la hembra se iban a unir para fructificar y llenar la tierra. Por eso dice el Señor en el verso 7, dice, por esto es que el hombre deja a su padre y a su madre, o sea, se va de su casa y se une a su mujer. La palabra unir tiene la connotación, en este caso, tiene la connotación de pegarse. Pegado. Pegado y no despegado. ¿Entendiendo? Se pegará a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Siguen siendo varón y hembra. Pero oiga bien, ante los ojos del que los creó, una sola persona. Nos cuesta trabajo entender esto, pero aquí no hay misticismo. Aquí hay algo físico real y algo espiritual. La parte física de la unión sexual implica unidad. Mantenga eso en su mente, porque esto es esencial. Las cosas son tan básicas que a veces a nosotros mismos, quizás como creyentes, se nos pasan porque las entendemos, pero a la misma vez tenemos que como que desempolvarlas y compararlas con los preceptos del mundo. Se une el esposo y la esposa es una sola carne. Entonces, por eso es que el hombre no puede estar, ni la mujer tampoco. Dice, no, mi familia es mi familia, ensalchichado con su familia y dependiendo de su familia, los preceptos de su familia y se deben a su familia. Usted sigue relacionándose con su familia. Pero como dice el refrán, el que se casa, casa quiere. Usted deja a su padre y a su madre y se va con su esposita aparte. Y el gozo del varón es proveer para su esposa en todas las facetas de la vida. Amén, porque ya es inviolable, ya es inseparable. Ese es el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. Tengo que decir, muchos de nosotros, posiblemente, antes de conocer a Cristo, pues habíamos roto el matrimonio. Pero acuérdense, está antes de Cristo, está después de Cristo. Mantenga eso en el contexto también. Hablando en el sentido de un creyente, amén, el cual su matrimonio ha sido basado en Cristo Jesús. Solamente no le pasa nunca, porque es que no es un concepto del Señor. Amén. Es algo que para el Señor no existe, como lo vamos a ver ahora. Quiero que usted piense eso. Para los fariseos decían, sí, sí existe. Hasta Moisés nos dio permiso. Se acordaban de 2 o 3 cosas del mundo y se acordaban de esa de Moisés porque esa le encantaba, porque eran tan malos y tan irresponsables. Yo me los imagino ellos sí con su túnica y con su barba, es así, mientras más larga, más honrosa, y no respetaban a la mujer de su juventud. Porque a veces uno lo ve, una gente así,
daban ganas de agajarlo por la barba y limpiar la cajetera con ellos, de tan irresponsables que eran. Y el Señor tenía la cortesía de contestarle preguntas tan necias como esa a esta calaña de gente. Que lo que querían era buscar el tecnicismo para salvarse de la responsabilidad que Dios les había dado. Vuelvo y digo, pero no vamos a hablar de estos bandidos, vamos a hablar de lo que dice la palabra del Señor. Varón y hembra los hizo Dios. Primero, el hombre por eso va a dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Segundo, y después de ahí serán una sola carne. Es el tercer punto importante. ¿Amén? El Señor los mira como una persona, ¿sabe? Que son dos físicamente. Y el cuarto punto importante, lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. La aseveración separa, el tiempo de los verbos es importante. Ustedes enseñaron eso en la escuela, ¿verdad que sí? No es lo mismo, es yo haría que yo hice, ¿verdad que no? Bien diferente. Uno implica un deseo, una promesa, el otro implica un hecho de que ya está cumplido. Aquí el verbo más cercano en español sería el presente perfecto. O sea, el hombre no lo puede separar, porque no cabe separación que el hombre pueda hacer. Pero vuelvo y digo, como en el tiempo de los fariseos, el hombre hoy se ha buscado el tecnicismo para divorciarse, ¿verdad? En muchas ocasiones, inmensísima mayoría de las ocasiones, la gente se divorcia por causas que no son bíblicas. El Señor menciona la causa bíblica, menciona dos en la Escritura para los creyentes. Uno es adulterio, porque el adulterio rompe ese vínculo santo que hay entre los dos, que ahora son uno. Eso rompe ese fundamento. Segunda razón, entre un creyente y alguien que no es creyente, o sea que antes de venir a Cristo, se casaron, uno conoce a Cristo, el otro que no conoce a Cristo no concede vivir con alguien que ahora es de Cristo. Lo documenta, ¿verdad? Especialmente en Corintios. Pues cuando eso sucede así, pues el que es creyente está a su opción permanecer con el no creyente, pero si el no creyente bajo ninguna circunstancia quiere vivir con el creyente, pues está llamado a ser libre. Y esa es la otra razón, la única otra razón para disolver el matrimonio. No hay ninguna otra. ¿Okay? Diferencias irreconciliables, eso son puras patrañas de este mundo. ¿Okay? Eso son puras tonterías. Pero hoy día es tan sencillo divorciarse e ir en contra de lo que dice la palabra del Señor. Lo cual nos ilustra algo bien importante, hermano. La palabra del Señor fue escrita para que todos los pueblos, toda la gente pudieran entender la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios está puesta y capacitado para hacerla los que son de Dios mediante la fe, los que han sido hechos nuevas criaturas mediante Cristo Jesús. Porque si no, no hay forma, primero, ni de amar a Dios, ni de comprender la Escritura, ni mucho menos pretender ponerla por obra. O sea, ¿qué digo con esto? No podemos esperar que en el mundo las personas quieran responder y quieran obedecer la palabra del Señor. Lo que el Señor dice claramente aquí. Por eso es que la cosa está como está. Y por eso es que ahora pues ya las personas ya ni se casan, hermano. Las personas no se casan, las personas conviven. Tienen acuerdos mutuos. Las personas ya no son uno, donde todas las cosas son de los dos. Ahora tienen las capitulaciones. Eso es una cosa completamente mundana basada en la avaricia. ¿Okay? Todas esas cosas son abominación al Señor. Para hacerle claro, especialmente en el contexto donde Él mismo considera que fundamento de este mundo, el que Él creó y dentro de lo que Él creó, varón y hembra los creó para que llenaran la tierra. Amén. Por eso es que es importante, mantenga esto que hemos visto hasta ahora en mente cuando vayamos entonces al resto del tema. Ahora, hoy día, en el mundo, pues especialmente en los últimos, vamos a decir así, los últimos
10, 15 años para acá, pues como que ha explotado y se ha hecho bien público, bien notorio, el asunto de personas que dicen, pues yo no soy varón y yo no soy hembra y no soy ninguno de los dos. Yo estoy entre medio y puedo ser que algunos días soy hembra y otros días soy varón. Lo que llaman fluido, gender fluid. Otros llaman y dicen, no, yo por mi actitud, por mi deseo, yo quisiera ser o pretendo ser del sexo que no nací. Y ahí que viene la descripción. Si usted se confunde, no pretendemos aquí hacer un diccionario de todas estas cosas, porque no es el asunto. Pero usted va y mira, a veces sale una noticia y dice, tal persona transgénero. Usted mira y dice, me confundo. Es que nació varón y quiere ser mujer, o es que es mujer y quiere ser varón. Porque ahora en todo lo tiran así, todo enredado. Entonces, y es precisamente esa es la intención, que usted en realidad no esté cuestionando cómo se originó y cómo nació. Lo importante es cómo la persona quiere ser y cómo la persona se siente. Entonces, el mundo pretende con algo que es tan fantasioso como un sentimiento o como un deseo, reemplazar lo que físicamente el Señor creó desde el principio de una forma. Que las personas nacen varón, nacen hembra. Pero hoy día, el mundo, vamos a ver por qué es así, pretenden decir que tú tienes que definir entonces, según tú te sientas, tú puedes definir tu género. Y si después estás seguro, puedes hasta modificar tu cuerpo para ser físicamente casi como el género que tú quieres ser. Y ahí es que viene el asunto ese de transexual o transgénero, se le llama también. Que son personas que desean ser de un sexo diferente con el cual nacieron. ¿Okay? Por eso que usted va a los cuestionarios, usted está llenando una solicitud para alguna cosa en el gobierno, le dice sexo, M, F, prefiero no decir, porque no le ponen todas las otras cajitas abajo porque le da la vuelta a la tierra. Porque las personas a veces dicen, le ponen 15 opciones y dicen, yo no soy ninguna de esas. Yo soy, pues que no soy ninguna de esas. Lo mío no está inventado, me lo inventé yo. Y esa actitud del corazón está modulada por un deseo de ser individual, por un deseo de autodefinición y por un deseo de seguir lo que está en el corazón de ellos. El asunto es que la palabra nos dice que el corazón del hombre es engañoso. Si Cristo no está en el corazón cree cualquier cosa. Cuando hablo de corazón en el contexto bíblico es nuestra conciencia. La conciencia del que no tiene a Cristo está llena de preceptos del mundo y llena de preceptos diabólicos también. Quizá haya uno que otro basados en la palabra del Señor, porque toda esta mezcla está en la psiquis del mundo. Y eso está en la conciencia del que no ha conocido a Cristo. Pero no teniendo el Espíritu Santo en su corazón, no hay ninguna pretensión, ni ningún deseo de agradar al Señor que los creó. Esto sujeto a la apertura que hay desde hace 15 años para acá. En Puerto Rico sabe que desde el año 2016 ya es ley y le permite matrimonios de sexos, del mismo sexo, poderse casar. Y después de eso vino la apertura de todo este asunto de las diferentes definiciones de sexos y todas esas cosas. Cuando nosotros éramos más jóvenes, pues se hablaba y era como cuestión de burla, cuestión de vergüenza. Si de momento había alguien en la familia que era homosexual, por ejemplo, o que era afeminado, o sea, un varón que se comporta como una mujer, tenga o no tendencias sexuales de mujer o no. ¿Okay? Y les decían todos los adjetivos que nosotros sabemos, que no los vamos a repetir aquí, porque son ofensivos.
Pero cuando había alguien así en la familia era una cuestión de vergüenza. Entonces, pues, con su noción, pues, todos esos comportamientos muchas veces se escondían, pero no quiere decir que no los había. Los había, pero no era algo socialmente aceptado. Pero como le dije, de 15 años para acá, algo así, pues ya es completamente normal, según la sociedad que no conoce a Cristo, tener estas manifestaciones, donde quiera que estén. Y por eso que usted los ve, que andan, pues, público por ahí, ¿verdad? Agarrado de mano aquí y allá. Y usted dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Pues, lo que siempre ha estado pasando, lo que pasa es que ahora se le da por bueno, por así decirlo. La sociedad se lo da por bueno. Ahora, tiene que recordar, hermano, que nosotros, ¿verdad? Tenemos que ver de dónde vienen todas estas cosas. Una cosa importante también, no quiero dar a entender de que como estamos hablando de este tema en exclusivo hoy, es que esto es lo más terrible del mundo, de que hay un pecado más terrible que este. Porque hay pecados, hermano, también. El pecado, el Señor los mira a todos. El alma que pecare, esa morirá, dice la palabra del Señor. No especifica el pecado, pero este es un pecado terrible, pero también el pecado de la avaricia, por ejemplo, el pecado de la mentira también, el pecado del engaño, el pecado del chanchullo, el pecado de la vagancia, todos esos son pecados también. Pero en el tema de hoy vemos una evidencia del mundo que se está yendo cada día más y más y más alejado del Señor, lo cual es señal de los tiempos que estamos viviendo hoy. Ahora, si fuéramos entonces, ¿verdad?, a ir a la palabra del Señor, y no, como le dije, no vamos a ir a las descripciones, que si homosexual, sabemos, ¿verdad?, que es una persona que se siente atraída a esa persona de su mismo sexo, que si bisexual y todas estas aberraciones, porque la verdad me da dolor de pecho estar hablando de cosas que ya usted posiblemente sabe. Ahora, la parte importante de la palabra es, ¿qué dice la palabra respecto a esto, hermano? Esa es la parte importante, porque por ahí usted oye gente, oye médicos, oye gente hablando cosas que supuestamente son científicas, etc. Y mire, igual que si el mundo tiene, que si 3.4 billones de años, eso son fantasías de las personas, hermano. Simplemente lanzan un montón de evidencia que la gente no puede verificar, ni ellos mismos la pueden verificar. Y con eso la gente se calla porque no le importa que lo diga el científico tal. Y después que lo diga el científico, pues para eso está puesto él. En realidad no cuestiona nada. Esto es lo mismo. Hoy en día dicen, mucha gente ha escuchado decir, qué bueno que ahora hay como que una tolerancia, hay como una apertura para que las personas pues sean felices. Lo escuché yo una vez diciendo en el trabajo. Y esa es la definición del mundo, de ser feliz. La definición del mundo de ser feliz, haz lo que te da la gana. Y si la gente te lo da por bueno, estás hecho. Eso es lo que está sucediendo hoy día, en estos tiempos que estamos hablando. Por lo tanto, más todavía, tenemos que ir a lo que nos dice la palabra del Señor. Amén. Y vamos a ir allá un momentito. Primero, en 1 Corintios 6, 9 al 11, obviamente estas cosas usted las sabe, usted las conoce. Pero le digo, hermano, es necesario que nosotros vayamos a lo que nos dice la Escritura, porque que a veces uno queda aterrado por el comportamiento de muchos que se llaman creyentes ante este mismo asunto. Hay personas que se llaman creyentes que dan por bueno estas cosas. Y quiero definir, ¿verdad?, lo que es dar por bueno versus lo que es amar a personas que están en esta situación. ¿Okay? Cosas bien diferentes. Queremos ir a la palabra del Señor. Pero primero, en 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y aquí va a definir los injustos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y mire cómo dice el 11, y esto erais algunos allá en la iglesia de Corinto.
Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El contexto de la iglesia en Corinto usted lo conoce. En esta iglesia había muchos que pertenecían a esta congregación que estaban andando en pecados igualito que en el mundo. Y la problemática era abundante y era rampante. Se nos menciona un caso en el capítulo 5, pero ese era un caso nada más. Cuando el tema de 1 Corintios es de Pablo reprender estas cosas y explicar por qué el Señor aborrece la suciedad. ¿Por qué el tema es en Corinto? Porque ese era lo que estaba pasando. Allá en el capítulo 11, cuando celebraban la cena del Señor, era un fiestón. Habían desvirtuado por completo la santidad de la cena y el propósito de la cena. Pues acá también era evidente que había muchos hermanos que estaban confundiendo la gracia de Dios con la santidad que Dios demandaba. O sea, Dios, por su gracia, salva al pecador, lo perdona, escribe su nombre en el libro de la vida, planta su Espíritu Santo en su vida. Amén. Seguimos pecando porque somos pecadores, pero el Señor nos ha sellado con su salvación y su Espíritu está en nosotros para guiarnos a arrepentirnos y humillarnos delante del Señor para que Él nos perdone de manera continua. Así es que funciona la vida en Cristo, hermanito querido. Pero entonces, esa es la vida del creyente como tal. Podría haber en la congregación, especialmente en Corinto, personas que eran familiares a la congregación, pero no eran personas salvas. Pero podrían haber personas también que hubieran sido salvos por Cristo, pero estuvieran contristando el Espíritu porque como veían tanta cosa alrededor y la imitaban, pues estaban metidos en esa ensalada de confusión. Por eso Pablo, el tema de 1 Corintios es esa misma, aclarar bien qué implica la santidad. Estos pecados que menciona aquí en los versos 9 al 11 son como que los más típicos que definen la sociedad que anda fuera de Cristo Jesús. Menciona los fornicarios. Fornicación es las relaciones sexuales indebidas, sin casarse. También implica adulterio, implica toda clase de suciedad que no sea que un esposo y una esposa se casan y viven unidos para siempre. Cualquier cosa que no sea esa, fornicación. Idolatría, solamente adorar muñecos, adorar dinero, que es avaricia, debería ser que es avaricia, es idolatría. Adulterio, y menciona dos cosas después de esta. ¿Sabe lo que es adulterio, verdad? Lo mencionamos al principio. Afeminado, en este caso la palabra afeminado implica aquellos varones que quieren ser mujeres. Estos serían, por ejemplo, los transgéneros de hoy. Y los que se echan con varones, la palabra compuesta es precisamente eso mismo. Varones que actúan como mujeres con otros varones. Es una cosa abominable delante del Señor. Lo que para el hombre es normal hoy, una persona que dice, tal persona es homosexual y es públicamente homosexual. Esa persona tiene relaciones sexuales completamente contra la forma natural que Dios le estableció con otro varón. Y las mujeres con otra mujer. Cuando usted se pone a pensar en eso, es asqueante cuando usted lo ve. Si para usted es asqueante, imagínese para el Señor. Y alguno me dirá, bueno, pero no se detenga allí, porque el idólatra es asqueante. Sí, el idólatra es asqueante para el Señor. Pero vuelvo y digo, el tema que estamos hablando hoy no es idolatría. El tema de la suciedad sexual. Así que es claro, la palabra dice, ninguno de estos van a heredar el reino de Dios. Y dice claro, ustedes eran algunas de estas cosas antes, pero ya no, porque fueron lavados, fueron santificados y han sido justificados, han sido hechos justos en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es evidente y claro
confirmamos que el Señor no quiere que seamos así, quiere que seamos completamente santos y limpios. Amén. Ahora, una problemática que existe en la sociedad es que, especialmente en Puerto Rico, está el ay bendito. Y nosotros tenemos que reconocer esto en nuestras familias. Si en nuestras familias hubiera personas que comparten, ¿verdad?, el mover de este mundo respecto a estos temas, que se consideran que son homosexuales, que se consideran que son bisexuales, que se consideran que son fluidos, o se consideran que son asexuales, o yo no sé, o que el otro día estaba mencionando a mi esposa de un, ¿cómo era? Sapio, ¿cómo era? Sapio sexual, ya que es sapio sexual. No es que le gustan los sapos, no, es sapio sexual, o sea, de la sabiduría. Pero no me extrañaría tampoco. Sapio sexual es que se siente atraído o sexualmente atraído cuando ve inteligencia en otra persona. Para que tú veas cómo la gente, ¿qué estupidez me voy a inventar hoy? Que otro no se haya inventado antes para que mi nombre resalte. Y se inventan idioteces como esta, sapio sexual. ¿Dónde está eso en la Escritura? En ningún sitio. Todas esas aberraciones vienen cuando está la influencia del Dios de este mundo metido en ellos. El asunto es que las personas que divergen de la palabra de Dios quieren hacerlo porque entienden que están corrigiendo algo que salió mal en su nacimiento, en su concepción, en su formación. Y ellos quieren ir en contra de eso para arreglarse y ponerse como es que ellos entienden que son. Y aquí está el asunto del pensamiento individualista del mundo, ¿verdad? Donde cada cual define las formas como son. Cuando hablamos del tema de la verdad anteriormente, la gente define lo que es la verdad. La palabra dice que Cristo es la verdad, no, pero ellos se reservan el derecho de definir su verdad. Ellos se reservan el derecho de definir lo que es amor. Ellos se reservan el derecho de definir lo que es una persona trabajadora. Ya eso hoy ha cambiado, ¿verdad? Porque por eso es que se han definido un montón de clases de inteligencia, lo cual en cierta forma es cierto. Pero hay personas que quieren definir inteligencia hasta para personas que no la quieren usar. O sea, porque hoy día es así. Hoy en día se vale todo. Si usted quiere ser, si usted se enamora de los chivos, pues usted es un chivo sexual. Y, eso no existe. Desde hoy en adelante no existe. A tal hora yo declaré que yo soy esto. Y me meto en esa aberración, esa abominación. Por ir para abajo. Así son. El mundo anda así, hermano. Entonces nosotros como creyentes tenemos que amar al que anda embrujado en este asunto del mundo, pero tenemos que ser bien claros en señalar el pecado del mundo. Amén. No podemos confundir la gimnasia con la magnesia. Usted tiene que amar al que está en pecado, pero usted tiene que hacerle claro que hay un pecado. Es esencial. El asunto de la trompeta que mencionamos es así. Usted va a tocar la trompeta, tiene que tocar la trompeta afinado. Si usted quiere enviar un mensaje con su boca, usted tiene que enviar un mensaje con su boca de Cristo y de la palabra, claro. Pero dentro de esa claridad, que el Señor les ama y usted también. Y la otra claridad, que esto eran algunos creyentes acá en Corinto, por lo tanto implica que el Señor no quiere que el creyente se quede así. El creyente tiene que ser santo. Recuerdo yo hace muchos años, personas que decían, no, yo soy cristiano, pero yo soy un pecador empedernido. Era una traducción de un sermón en inglés, me acuerdo como ahora. En cassette, me acuerdo como ahora. Yo le daba para atrás. Pecador empedernido, yo decía. Ay, Señor, ¿será la traducción? No,
pero decía empedernido. ¿Qué es un pecador empedernido? Que le encanta pecar, que está sembrado en su corazón el pecado, pero que la gracia lo salvó. Mira, por eso Pablo escribió Romanos: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Todavía se da hoy, estando claro en la Escritura. Mire cómo que pecador empedernido. Entonces, si pensáramos así, entonces dice, entonces escuchaba casos por allá de sureste de Estados Unidos, un artículo de smoking deacons, los diáconos que fuman cigarros, porque el cigarro no hace daño, dicen, no hace daño, cigarro. Yo pongo ese cuadro así, salen del culto, afuera, saludando a los hermanos, y como Winston Churchill, el cigarro allá, gloria a Dios, aleluya. Vamos a pensar, yo digo, no tienen el Espíritu de Dios. Imposible. El Espíritu de Dios le diría, primero, no vas a atentar contra tu cuerpo, que es templo del Espíritu. Pero como no lo es, pues no hay tan atentado. Segundo, el mal testimonio y la piedra de tropiezo que puedes estar siendo para un montón. Porque yo estoy claro que el poder de Dios para salvar no se va a cancelar ante un cigarro. Estoy bien claro, ¿verdad? Pero también estoy bien claro que el que es de Cristo va a estar pendiente de agradar a Cristo y de no serle de tropiezo a su hermano. Eso es esencial. Cuando yo veo que alguien, porque habían fotos y todo, yo escuchaba cuentos también, esos cuentos entre los bautistas del sur. Nosotros no somos bautistas del sur, nosotros somos de Cristo del sur. Pero se oye ese cuento de smoking deacons, qué cosa tremenda. Entonces yo digo, pero pues, gente mundana hay en las congregaciones, pero por montones. Eso a mí no me quita el sueño. El asunto es que tales personas pretendan decir que son de Cristo, por todas las connotaciones que esto tiene. Así que es importantísimo. El mundo está fuera, debe estar fuera de la iglesia, pero el mundo quiere incidir sobre la iglesia. El mundo quiere que el pensamiento de ellos esté en nuestro pensamiento. ¿Amén? Y entonces se pasan haciendo presión, para que el pensamiento de ellos pase a ser primero el pensamiento del mundo entero, y entonces el mundo entero haciendo presión sobre la palabra del Señor. Y eso la iglesia tiene que estar consciente. Nosotros aquí estamos bien claros con la palabra que toda esta noción que no sea varón y hembra es una completa aberración. Y seguirán multiplicando diferentes modalidades y eso, o sea que esto no se ha acabado. La Biblia dice claramente, 1 de Juan 3:9, que para todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, no es un pecador empedernido, como decía aquel. Porque la simiente de Dios permanece en él. Amén, el Espíritu Santo. Y no puede pecar. O sea, no va a ser empedernido. Porque es nacido de Dios. Es nacido de Dios. Esa parte esencial. No es un club social. No es ven y pórtate bien.com. No, es que Cristo vino y transforma la podredumbre que había en ti, asqueante, y la transforma a la gloria suya. Nos santifica. Por lo tanto, ya no somos personas naturales ni muertos en pecado como estábamos antes. Ahora somos salvos y nuevas criaturas en Cristo Jesús. Parte esencial del creyente, hermano. Ahora, por eso es que no andamos en la práctica de pecado. Por eso Pablo le dice, algunos de ustedes eran estas cosas, pero ya no. Porque ha sido lavado, santificado y justificado por el Espíritu Santo de Dios y por el Señor Jesús. Amén. Ahora, ¿qué debe hacer el creyente ante esta situación? Incluyendo si usted tiene familiares que son así. Le digo esto porque una de las grandes razones, ¿verdad? Hay muchas razones por las cuales, por ejemplo, yo no participo de las redes sociales. La única es WhatsApp para las personas que yo conozco. YouTube
para poner las predicaciones y los estudios bíblicos allí para el que quiera escuchar y quiera ser bendecido. Nada más. Todas las otras cosas que hay de TikTok, que si la otra tontería esta, Facebook, que si X, que antes era Twitter, todas esas cosas, no argumento y puedo decir sí se puede usar para bendecir al Señor, pero es que hay tanta basura metida en ellas. No pierda su tiempo allí, en mi consejo. Usted tiene poco tiempo, dedíquelo a cosas que no sean estar entresacando de estos lugares. Pero en el Facebook, sobre todas las cosas. Allá se mencionaba de un homosexual conocido entre, por ejemplo, familiares. Y entonces venían los cristinos y le echaban la bendición. Y allá estaba el homosexual con su pareja, con su esposo, y qué lindo se ven los cristinos. Uno dice, pero ¿qué es esto que está pasando aquí? Es la trompeta, que lo primero que no son trompetas, pero hay personas que dicen, sí, son trompetas de Cristo, pero son cristinos. Los cristinos se llaman cristianos entre ellos, son cristinos. Este está apoyando el comportamiento de este y aquel. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto, hermano. Usted va a amar a su familiar, pero usted no puede confundir a su familiar como si usted estuviera tirándole la toalla diciendo, está bien, sigue para adelante, que Cristo te ama, porque usted tiene que ser claro con él. Para eso es que está el creyente puesto. Y lo mismo digo, que si fuera pillo, que si fuera tramposo, que si fuera de economía underground, que si fuera evasor de impuestos, todos esos son pecados también. Usted tiene que dejárselo claro a las personas. Por ejemplo, una vez yo tenía un familiar que me dice, acabo de comprar, que me instaló DirecTV por 45 pesos, me vendió una tarjeta que coge todos los canales del mundo. Coge todos los canales. Pero yo fui a la casa de este familiar. Era mi papá, vamos a decirlo así. Era mi papá el familiar. Sí. Tenía 400 y pico de canales. Pero el package de él era por 20 o 30. Pero estaba de 400 y pico de canales. ¿Pero qué es esto? No, pues, el técnico vino, me vendió una tarjeta en 45 pesos, así, pues, obviamente, pues le baja la mesa. Yo tengo todos los canales. Pues tú eres un pillo. No, yo pagué la tarjeta. Pero tú no estás pagando por estos canales. Tú tienes que pagar una mensualidad. Esa mensualidad tiene que ser de 200 y pico de pesos para tener canales en Juso, en Chino, todo aquello. ¿Entiendes? 800 canales de deporte y 40. ¿Qué vergüenza de esa? No, que decía que no. Que no, pues claro que sí. Tú no estás, el agua de aquí tú la pagas. Pues claro que la pagas. Si pasa por el contador, pues Cable TV, DirecTV es otro contador más. Tú quieres que tú pagues por lo que tú ves. Pues tú lo estás pagando. Jobando. Eso es como si tú tuvieras un tubo niple jobando, pasándole en paralelo al contador, o tuvieras un pillo de luz. Es lo mismo. Y tanto estuvo. No hay forma, le dije, no hay forma. Eso, para tú estar bien con el Señor, tienes que quitar esa porquería de ahí. No se convencía, después se tuvo que convencer a la cañona. Y uno le dice, ay, déjalo. ¿Cómo que déjalo? Si el varón dice que es hijo de Dios, ¿cómo va a estar robando? Esas cosas, son cosas que parece que son menores, no son menores nada. Después llega, allá está el doctor y la esposa, mira, a la iglesia, y tienen una caja de DirecTV trampeada. Porque yo le dije, devuélvele la tarjeta al varón y dile que fue un error para que no diga, el doctor está contentísimo con la tarjetita aquella que le vendí, ¿ves? Digo, porque es que uno dice, pero ¿qué cabeza cabe? Tenemos que estar pendientes de estas cosas. No dar por bueno las cosas que el Señor nos da por bueno. Nosotros somos sus embajadores. Amén, hermano. En Efesios 5, 1 al 14, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados
Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por todas estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y más allá del paréntesis, el verso 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Por eso nosotros estamos aquí analizando toda la poca vergüenza de esta gente, porque todo el mundo lo sabe ya. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es claro lo que espera el Señor del creyente, dar una noción clara, pero a la misma vez no participar de estos pecados. Hay muchas personas que se maravillan del origen, con esto vamos a terminar con otro verso más y resumimos, del origen de estos comportamientos y estas mentalidades respecto a este tema que está en el mundo. Pablo en el capítulo 1 de Romanos explica de dónde es que viene ello. ¿Usted sabe de dónde viene todas estas nociones y todos estos disparates que la gente piensa? Viene de no darle lugar a Dios en la vida. Dice el verso 21, capítulo 1 Romanos, dice, habiendo conocido a Dios a través de, ¿se acuerda? La revelación de Dios, la revelación de la naturaleza. Nadie puede decir que no hay Dios. Conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, o sea, no le respetaron, ni le dieron gracias, sino que más bien se envanecieron en su mente y su corazón se hizo necio y se puso tenebroso. Estoy parafraseando lo que dice. Entonces, se dedicaron a decir que eran sabios. Mientras más sabios se decían, más necios se hacían. Y entonces cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, y la hicieron a imagen de hombre. Ahí se inventaron los muñecos, los ídolos. Y después adoraban pájaros, adoraban cuadrúpedos y adoraban reptiles. Y también adoraban peces, para seguir allá, como allá en Filistea. Por lo cual también, cuando Dios vio esto, los entregó a la inmundicia. ¿Qué vio? Dios dijo, esto es lo que ellos quieren. Yo me les revelé a ellos no quieren hacerme caso. Pues Dios los entregó a esa inmundicia y le aumentó esa inmundicia, dice, en la concupiscencia de sus corazones, ¿sí sabe? En ese mal deseo, se fueron sin control y deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué hicieron? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Le dieron honra y culto a las criaturas antes que el que las creó, el cual es bendito por los siglos. Por esto, Dios los entregó a unas pasiones, o sea, a unos deseos vergonzosos. Dice, las mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. O sea, ahí que viene toda esta disparidad, el lesbianismo y todas esas cosas, el homosexualismo, sale de aquí. Y los hombres también, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia, o sea, en deseo sexual, en lujuria, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo, aparte de ello, el justo pago por haberse extraviado. O sea que las personas que se extravían así, dicen que les va mejor. Pero usted los mira y usted ve que es pena lo que dan.
Una cosa que se caracteriza en todas estas aberraciones es la promiscuidad extrema. O sea, que no solamente es que no se comportan como varón y hembra, unidos por toda la vida en matrimonio, sino que se comportan como lo que no son, y encima de ello no andan firmes con ninguno. Tienen un novio hoy, otra novia mañana, así. Múltiples parejas a lo largo con toda la connotación de salud y todo el revolú. No solamente de salud, la connotación emocional, falta de estabilidad, traición, problema. Allá mató a aquel porque este le fue infiel o miró al otro. Y por ahí todo ese asunto es lo que está nutriendo toda esta bomba que está alrededor. Aquellos otros que van y dicen, yo me siento mujer y me siento tan mujer que ahora yo me voy a cambiar y me voy a hacer una operación para hacerme mujer, como si eso pudiera hacerse así. Y por allá van y entonces vienen los inescrupulosos y les hacen la operación y los inescrupulosos le venden todo ese zapacón de hormonas para que se la pongan para transformar el error que Dios cometió cuando yo nací, porque yo debía haber nacido de esta forma. Eso es lo que está detrás de todo esto, es echarle la culpa a Dios por el estado que ellos tienen que corregir. Y lo están corrigiendo. Y mientras más lo corrigen, más tierra le echan y más culpabilidad le echan al Señor. Por eso es que su corazón, dice, fue entenebrecido. Todo esto que menciona aquí. Dice el 28. Y como ellos aprobaron no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, el Señor le abrió las compuertas. No los cercó y los protegió mediante su espíritu, sino que los dejó. O sea, los entregó a Satanás. Esto es lo que es entregar a Satanás. Los entregó a la rienda suelta, al mundo entero. Y de allí es que viene la injusticia, la fornicación, la perversidad. Esta perversidad es eso mismo. Cuando las personas tienen relaciones hasta con animales. Perversidad, avaricia. Esta es la raíz de esta palabra. Maldad. Llenos de envidia, homicidio, contienda, trata de una suciedad, por ahí sigue. Todas estas cosas, y sigo leyendo, dice, los que practican tales cosas, como ellos entendieron el juicio de Dios, pero las siguen practicando, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Porque también pasa hoy que hay personas que no son de este gremio, pero le dan por bueno, le ríen la gracia a estas cosas, porque se lucran de ello. La industria, por ejemplo, de cine y televisión se nutre de esta poca vergüenza. La industria de la salud se nutre de esto también, de todo ello. La industria también de vender de los medios, también se nutren, se montan en la ola de esta minoría que hace mucho ruido, porque ellos quieren ser oídos, ser escuchados, porque Dios se equivocó. Básicamente eso es lo que está detrás de todo. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia tiene que proclamar la verdad de Dios. Primero, Dios no se equivocó. Él lo hizo varón y hembra. Lo que pasa es que el hombre, Dios se le revela y el hombre dijo, no me da la gana, yo voy a hacer las cosas como yo quiera. Y el Señor los deja. Por eso terminan como estamos. Pero Dios no quiere que estén así. Dios quiere que todo el mundo venga a salvar su alma. Amén. Que todo el mundo venga a arrepentimiento, porque Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ese es el mensaje claro de la iglesia. Y el testimonio claro del creyente, aunque no pueda decir, yo antes participaba de estos pecados, pero ciertamente éramos pecadores. Dice, el Señor me libró de todos mis pecados, me libró de toda atadura de pecado. Ya no tengo deuda de pecado, no estoy enmarañado con el pecado. Me salvó, me hizo y me puso íntegro, bien, como Él quiere que seamos todos nosotros. Y de aquí estamos puestos para ir a la eternidad con Él. Tenemos que estar apartados de toda esta suciedad que está en la sociedad. Ese es el mensaje claro de la palabra del Señor. El mensaje claro de cada creyente tiene que ser ese. Porque si no lo damos, acuérdese que usted es puertorriqueño. La pena mata, literalmente. Usted le coge pena, ay bendito. O sea, ese ay bendito, ese está en los genes de nosotros. Tiene que haber algo que lo quite de ahí, el ay bendito. El Espíritu Santo de Dios. Si usted da un mensaje incierto, la persona entenderá el Evangelio. Si no entiende el Evangelio y no se convierte, ¿qué le va a pasar? Entonces ahí sí que hay bendito de verdad. La persona se fue a la condenación
Ay, bendito. Yo le pude haber dicho claramente, se puede haber enojado conmigo hasta la muerte, pero se le dijo la verdad clara, confiando de que al hablarle la palabra del Señor, estamos amando a la persona, diciéndole, el Señor te quiere salvar, el Señor te va a salvar y el Señor te va a transformar, solamente se lo tienes que pedir, y tienes que hacerlo claro, hermano. Al igual que, bien, donde quiera que estemos parados, si el Señor considera todo este tema que estamos hablando una abominación, pues llámele a sí mismo, no tenga miedo. ¿Qué miedo va a tener? Abominación. Ay, eso va en contra de, ¿verdad?, del sentir de las personas y es algo fóbico que tú tienes. No, no es fóbico. Yo soy pecadofóbico, yo no quiero pecar. ¿Okay? Y no quiero que tú andes pecando tampoco, pero fobia no es. Porque también quieren enmarcar que cualquiera que les critica algo, dice que es fobia. No tengo no fobia. Lo que me da es vergüenza, lo que me da vergüenza ajena, lo que me da. Y no debe ser así. Así que les dé un mensaje claro, hermano, a los que andan perdidos. Ellos tienen que entender que Dios les ama, pero Dios los quiere transformar y los quiere salvar también. Importantísimo. Especialmente aquellos que pueden estar cercanos a usted, personas que usted conoce. Personas que están en eminencia, como yo le dije, entre nosotros, gobernadores, o sea, gente de gobierno, que son abiertamente practicantes de estas abominaciones. Yo lo he dicho, de cara a las elecciones ahora, busque bien en su corazón convicción del Señor para que Él le guíe cómo usted va a votar. Y con mi consejo, si no hay nadie para votar, votar no es obligado, eso es si usted quiere, no vote. Esa es mi opción desde 1980. 24 para la primera y última vez que voté. Porque después me convencí que ese soy yo, usted tiene todo el derecho de votar, usted vota todas las veces que usted quiera, todas las primarias del mundo si quiere. Pero usted es responsable de saber por quién usted está votando. Amén. Y no solamente de este tema, porque una de las cosas más comunes que hay entre los líderes políticos es que son pillos y tramposos, muchos de ellos. Pues si usted sabe que es pillo y tramposo, ¿cómo usted le va a japar una cruz debajo? Usted tiene que darle cuenta al Señor lo que usted hace. Amén. Tiene que estar bien claro de todas estas cosas, hermano. Así que es importantísimo que usted sea responsable con esto. Amén. Y si usted cae mal, bendito y bienvenido sea. Amén. Usted va a notar que dice, como que ya no se juntan tanto conmigo. Gloria a Dios por eso también. ¿Por qué no se quieren juntar? Usted quiere estar con ellos para bendecirlos, pero ellos no quieren estar. ¿Por qué no quieren estar? Porque no quieren que la luz de Cristo les alumbre, pero usted se presenta y los alumbra y le da el destello y no quieren, pero usted siga, hermano, en nombre de Jesús. Lo importante es que digan, no puedo y no quiero estar donde está la luz de Cristo, pero usted va con la luz de Cristo, amén. Lo importante es eso, que no digan, aquella luz está como que opacada. Ahora más bien parece un black light que la luz de Cristo. Jamás lleguemos a hacer una cosa así, amén. Que brillemos con la luz de Cristo. Si usted es la nota discordante, gloria al Señor por eso. Porque la armonía suya no es la armonía con el mundo, es la armonía con el Señor. El mundo la va a encontrar discordante, claro que sí, porque el mundo está en otra clave, el mundo está en otra armonía. Nosotros estamos en armonía con Cristo. Y para allá vamos. Padre Santo, ahora bendícenos, Señor, cuando salgamos de tu casa. Que podamos comprender, Señor, la veracidad y la profundidad y la severidad de tu palabra, Padre. Que seamos, Señor, asimismo hacedores y predicadores y proclamadores de tu palabra santa. A un mundo que está perdido, a un mundo que está desesperado buscando a ver qué le funciona.
Un mundo que se ha deshonrado y quieren hacer las cosas como ellos les da la gana, pensando que así es mejor. A ese mundo alúmbrale, Señor, con la luz de Cristo. Utiliza a tu iglesia, mi Señor, para esto. Para que muchos tengan la oportunidad de salvarse. Para eso viniste, Señor, para buscar y salvar lo que se había perdido. Permite que tu iglesia dé un sonido claro. Que si hay otros por allá congregados que no lo hacen por avaricia, por asalearismo, por dinero, por confusión, por no caer mal, allá ellos. Ayúdanos a nosotros, Señor, a serte fieles. A mostrar tu amor incondicional por ellos. Pero hacerles claro que tú les quieres salvar y transformar. Como la gloria tuya, Señor, para que pasen a ser para tu gloria, Señor. Y que se contraste lo que antes eran con lo que serán cuando estén en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a hacerlo así, a ser tus instrumentos para esto. Llévanos con bien, Señor, ahora a nuestras casas, Padre, en tu paz y en tu tranquilidad. Que podamos disfrutar el resto de este día, Padre. Traernos de vuelta el martes, Señor, el jueves. Y el viernes también aquí a tu casa, Padre. Y te presentamos nuevamente la decisión, Señor, para mañana lunes, que podamos escuchar, Señor, una cosa o la otra. Y que tú nos sigas dirigiendo, Señor, en toda la transición, Padre. Damos gracias, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios me les bendiga, hermano. Que vayan bien en el nombre de Jesús.